Hola, muy buenas tardes a todos de aquel lado del ordenador. Ok, me parece perfecto. Buenas noches de aquel lado del ordenador. Bien, ya como me presentó Javier, mi nombre es Alfredo Torres Carrillo, soy licenciado en psicología y también temascalero. Entonces, el tema que se me da a desarrollar es terapias alternativas y temazcal. Pero antes que nada, quisiera empezar por lo que es el temazcal, para que nos vayamos comprendiendo. Y el temazcal es su nombre desglosado, es temas, vapor, cal y casa. El temazcal no es más que una casa de vapor, o los ancestros le llamaban el vientre de la madre tierra. Dentro de los tipos de temazcal, hay el temazcal terapéutico, temazcal de ritual y temazcal de baño de vapor, o como se le conoce hoy en día como spa. Hay temazcales también de luna llena, pero ahorita me voy a dar a la tarea de desglosarles cada uno. El temazcal de luna llena es exclusivamente para mujeres, nada más. ¿Por qué de luna llena? Porque decían los ancestros que las mismas lunas llenas, que son 13 al año, son los mismos ciclos menstruales de una mujer, 13 ciclos menstruales. Los ancestros llamaban a esto que las mujeres trabajaban con la luna y los hombres trabajábamos con el sol. De hecho, hay temazcales para hombres que son solares, que son precisamente a las 12 del día. Entonces, dentro de estos temazcales de luna llena, se reúnen mujeres, que son exclusivamente mujeres. El temazcal se le nombra a un temazcalito. Vamos a decir que ese temazcal no lo llevo yo no lo llevo a cabo, sino quien lo lleva es mi sagrada mujer. Ella es la que se encarga de llevar a cabo los temazcales de luna llena para puras mujeres. Dentro de lo que es el temazcal terapéutico, perdón, se lleva a cabo con diferentes, los ancestros le llamaban medicina a las hierbas, a las plantitas. Entonces, depende para qué me pidan el temazcal. Por ejemplo, si quieren un temazcal, por ejemplo, de sanación, entonces es el tipo de hierbas que yo le voy a poner a las piedritas. Y es decir, en donde tengo que calentar las piedras, que las caliento con leña, en la parte de arriba tengo una vaporera, es como un hornito, y dependiendo para qué sea, insisto, el temazcal, es las hierbas que le voy a poner. El temazcal de ritual es un temazcal que se lleva a cabo sobre todo en los solsticios y en los equinoccios. Entonces, estos temazcales se llevan a través de poner un tlalmanali. ¿Qué es un tlalmanali? El tlalmanali no es más que una ofrenda, y la ofrenda es precisamente a las energías. Los ancestros decían que todo tenía vida y tenía movimiento, lo que era el aire, lo que era el fuego, lo que era el agua y lo que era la madre tierra. Entonces, ellos consideraban que la madre tierra era la que finalmente nos sustentaba de todo lo que era el alimento. Entonces, el temazcal de ritual no es más que poner un tlalmanal y una ofrenda. ¿Qué se pone en la ofrenda? En la ofrenda puedes llevar semillas, puedes llevar fruta, puedes llevar flores, eh, puedes llevar algunas cosas que al final del día a ti te puedan agradar. Este tipo de tlalmanali, dependiendo el día, en cómo se vaya a llevar a cabo, a veces las ofrendas son inmensas. A veces hay ofrendas de aproximadamente unos, ¿qué les puedo decir? 5 o 6 metros de diámetro. O sea, la verdad es que son muy, muy especiales, vaya. Y ya en esta parte del temazcal de baño de vapor, pues sería, hagan de cuenta, como un spa.
Si alguien me dice, sabes que yo nomás quiero ir a pasar un rato agradable a un temazcal, entonces ya preparo todo, no hay ofrenda y nada más, pues finalmente las personas que me comenten cuántas van a ir, los que han tenido la oportunidad de venir al temazcal, que ya ha venido Javier, que ya ha venido Claudia, pues bueno, ya conocen que es un lugar donde al final del día está, hay una banquita de ladrillos para que te puedas sentar. Entonces, dentro de estos rituales, porque prácticamente lo que yo trabajo es el temazcal de ritual, en donde llega a haber la ofrenda, en donde también dentro del temazcal quiero decirles que es un temazcal reglamentario, es un temazcal de 3 metros de diámetro, caben aproximadamente unas 20 personas. Y este temazcal lo llevo a cabo como los ancestros lo llevaban, y es decir, desde que yo preparo el temazcal, desde que estoy preparando el temazcal, me doy a la tarea de hacer mis cantos, de hacer mis ofrendas, de cantarle a mis plantas para poder cortarlas. Eso es lo que hacían anteriormente los ancestros. Ellos tenían la ideología que una planta está viva y que sabe que está precisamente para sanarnos y para curarnos. Entonces, desde que yo estoy preparando mi temazcal un día antes, yo estoy hablando con mis plantas, cantándole a mis plantas. Y bueno, finalmente, ¿cómo se entra a un temazcal? A un temazcal los hombres por lo regular llevan short, las mujeres falda de preferencia, traje de baño, las mujeres o los hombres, no importa. Y entonces, como este temazcal de ritual, lo que voy a hacer siempre al principio va a ser que con un saumerio o un saumador me pongo copal, y los ancestros decían que el copal es para armonizar lo que es la persona. Entonces yo te voy a pasar el copal, voy a hacer antes de que entres al temazcal, pues anteriormente a que entres al temazcal, yo ya tuve que haber sahumado todo mi temazcal, ya tuve que haberle puesto sus hierbas, ya tuve que haber puesto su humo de copal, y entonces me doy a la tarea de que vayan pasando persona tras persona. ¿Sí? Tengo que preguntar, hay algo muy importante. Siempre hay que preguntar si las mujeres en ocasiones pueden ir con su periodo menstrual. Sí pueden ir a un temazcal. Nada más que les tengo que preguntar, porque una mujer en su periodo menstrual se dice que es cuando tiene la mayor energía, es la que tiene mayor fuerza cuando está en su periodo menstrual. Entonces, cuando a mí les llego a preguntar en algunas ocasiones quién está en su luna, porque así les pregunto, entonces lo único que hago es ponerles un poco de tabaco en el ombligo para que al final del día mengue un poco su energía. De ahí en fuera pueden entrar personas en el temazcal. Yo he tenido personas desde 3 años hasta 85 años han llegado a ir. Les pregunto si tienen alguna enfermedad, y hablo en el sentido de alguna afección cardíaca, o de si padecen de repente presión arterial alta. Estos solamente son como medidas de prevención, porque dentro del temazcal a veces el calor dentro de un temazcal llega a subir a 50, 55 grados, más o menos. Entonces, pues me doy a la tarea de preguntarles para que tenga yo las medidas precautorias y necesarias para poder llevar a cabo. Se llama correr un temazcal. Su nombre correcto es correr el temazcal. El que lleva a cabo el temazcalero es el encargado de correr un temazcal. ¿Cómo es el proceso de llevar a cabo un temazcal? Bueno, el temazcal se lleva en 4 rumbos o 4 tiempos. Los ancestros decían que eran rumbos. El primer rumbo va a ser siempre al oriente. Todo temazcal terapéutico o de ritual siempre va a estar orientado, la puerta siempre va a estar orientada precisamente al oriente, a donde sale el sol. ¿Sí? Entonces, el primer rumbo que se corre va a ser el primer rumbo del oriente. Después viene el poniente, el norte y el sur. El oriente, decían los ancestros que el oriente es donde sale el sol. Y ahí precisamente donde sale el sol
vuelvo a insistir, ha habido una mala interpretación ya durante muchos años, 560 años de transculturización, en donde pues precisamente en las escuelas no se nos da la contención necesaria como finalmente fue la historia, porque esto no fue una conquista. La conquista es con amor. Esto fue una invasión. Entonces, como fue una invasión, se quemaron muchos códices. El mexica azteca, llevaba siempre a cabo bitácoras y tenía muchos códices. Vaya, ellos eran unas personas muy sabias, en donde se daban a la tarea de anotar todo. Es decir, si hoy llovía, pues se daban a la tarea de anotar. Si hoy hacía mucho calor, si hacía aire. Y entonces, como quemaron muchos códices, solamente nos ubicamos hoy en día sobre lo que es el Códice Borgia y el Códice Florentino. El Códice Borgia es un libro aproximadamente de unas 180 páginas. El Códice Florentino es un códice de aproximadamente 2.550 páginas. Entonces, a través de estos códices, que en algún momento de la existencia, Fray Bernardino de Sahagún, que era de ascendencia judía, porque él no era español, él se da la tarea precisamente de salvar algunos códices en contra, pues ya inclusive de que lo querían matar, vaya, porque cuando llega el hermano español aquí, pensaban ellos que nosotros hacíamos brujería, ¿no? A través de hacer una limpia, y una limpia no es más que una limpia energética. O sea, al final, a través de pasarte un ramito, ¿no? Con ciertas cosas en lo que es todo tu cuerpo, que antes de pasarlo, primero te tengo que pedir permiso, porque los ancestros a todo le pedían permiso. Entonces te pido permiso para limpiar tu cuerpo, y lo único que hacía el mexica era limpiar la energía densa que traía un ser humano. Entonces, bueno, ¿por qué explico todo esto? Porque dada la situación de las energías oriente, poniente, norte y sur, y como hay una mala información, quiero decirles que no eran dioses, eran deidades que eran representadas por algunas figuras. Entonces dice que el rumbo del oriente está custodiado por Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, no es más que la sabiduría preciosa. Ese es el primer rumbo. Entonces, en el primer rumbo, obviamente se tiene que tocar el tambor, que al final del día decían los ancestros que el tambor representa el latido del corazón de cada ser humano, y hablo en el sentido de los hombres, porque el tambor es masculino, no es femenino. Hay artículos o elementos que pueden tocar los hombres, y hay otros que pueden tocar las mujeres. Entonces, tanto el caracol como el huehueteo, el tambor como el caracolito son elementos masculinos. Bueno, ¿cómo está tu mamá? Dada esta circunstancia, nos vamos a ir al primer rumbo, en donde voy a meter yo 13 piedritas al temazcal, que están por lo regular al rojo vivo. Una vez que las meto dentro del temazcal, se le nombra ombliguito el centro al ombligo. Entonces yo meto mi medicina, mi agüita de hierbas, meto mi ramo, meto mi tamborcito y mi caracol. Y entonces me voy a dar a la tarea de abrir los rumbos. Primero, cuando es un temazcal de ritual, los rumbos se abren en náhuatl, y posteriormente se explican en la lengua nativa, pues. Eso es lo que se tiene que hacer en el primer rumbo. Aproximadamente cada rumbo durará alrededor de, ¿qué les puedo decir? Unos 30, 40 minutos, dependiendo donde se le vierte esa agua de hierbas a las piedritas calientes, que se llama atlachinoli. Y el atlachinoli en la cultura se le nombra agua-fuego. Es el agua que no moja y el fuego que no quema. Entonces, a través de vertirle agua, el trabajo dentro del temazcal terapéutico o de ritual siempre va a ser un trabajo de introspección hacia ti mismo, hacia la persona.
cómo se encuentra la persona, y hablo en la parte interior, en la parte mental, emocional, física, para que al final del día pueda desarrollar un buen trabajo dentro de un temazcal. Posteriormente, una vez que se termina este rumbo, insisto, 30, 40 minutos más o menos, entonces se abre la puerta, les pregunto cómo se encuentran, sobre todo las personas que van por primera vez, porque hay personas que le tienen fobia a los lugares cerrados, no se sienten muy cómodos. Entonces, como temazcalero, a mí me corresponde llevar a cabo la temperatura del temazcal. Hay personas que les gusta muy caliente, muy caliente. Hay personas que les gusta más tenue, más tranquilito. Entonces, en cada puerta les voy a preguntar cómo se sienten para que vaya yo tomando datos de cómo al final o le pongo más calorcito o le bajo el calorcito. En el segundo rumbo, lo que es el poniente, vuelvo a meter otras 13 piedras. Y entonces decían los ancestros que este rumbo está custodiado por la deidad de Xipetotec. Y Xipetotec representa el amor. Este rumbo representa a la mujer muerta en parto, vida por amor y amor por vida. Y entonces, de hecho, el camino rojo, que se le nombra precisamente al camino mexica azteca, el camino rojo es el rumbo del amor. Por eso es que efectivamente es rojo. Entonces, en este segundo rumbo, te voy a hablar precisamente de lo amoroso que puede ser contigo o de que puede ser con todos los seres humanos. Y hablo en general, ¿eh? Y algunos puedan decir, y hasta con los enemigos, pues sí, esos son los principales. Y ahorita te explico por qué. Y entonces, en este rumbo finalmente se vuelven a hacer cantos. El canto siempre va a tener el canto chamánico, que viene del tambor. Es un canto que también va a resonar en la neurona del cerebro, pues, y está comprobado científicamente. Entonces, a través de los cantos y a través de la medicina, finalmente la persona va sanando su interior. Ahorita les voy a explicar el por qué finalmente, todos los beneficios que te trae un temazcal. Después de este rumbo, entonces iríamos al rumbo norte. Y en el rumbo norte, decían los ancestros que este rumbo era el rumbo del espejo de obsidiana. Y el espejo de obsidiana, en su totalidad, es un espejo de 21 centímetros. Y hay un trabajo muy bello que se hace con el espejo de obsidiana, en donde decían los ancestros, ellos no creían en la muerte. ¿Por qué no creían en la muerte? Porque ellos decían que nada más era una trascendencia. Dejabas esta vida y ellos tenían la ideología que entonces ibas a otro lado como energía. Porque, bueno, tenemos bien entendido que la energía no se crea ni se destruye, pues solamente se transforma. Entonces, bajo este entendido, solamente decían los ancestros que era algo que el hermano español no lograba comprender, porque el único país donde yo tengo entendido que veneran a la muerte es en México. De hecho, nosotros hacemos burla inclusive de la muerte con las calaveritas y cosas de ese tipo. Entonces, finalmente, los ancestros decían que cuando partías dejabas el cuerpo y entonces continuabas tu viaje. Y entonces, si no han tenido la oportunidad de ir a una celebración cuando alguien de la cultura que anda en el camino parte, ¿no? Descarna, se le nombra, es que ya descarnó. Entonces no es un sepelio, no es algo con llanto o con desgarro, es algo en donde se hacen cantos, en donde se hacen danzas, en donde se agradece a la persona que está partiendo nada más por el hecho de habernos encontrado en este aquí y en este ahora. El mexica tiene mucho siempre esta palabra, ¿no? El eterno presente. El mexica decía que si tú vivías tu eterno presente, entonces finalmente ya estabas trabajando. Entonces, bajo este entendido, por eso es que cuando llega el hermano español, pues precisamente se espanta, ¿no? Porque ellos pensaban que teníamos culto con el demonio, porque venerábamos a la muerte. Pero en realidad lo que hacíamos nada más era precisamente agradecer y finalmente agradecerle a la muerte que ya venía. En este contexto hay un glifo representado que se llama Miquisli.
Miquiscli precisamente es un glifo donde viene una calavera descarnada, y ese es el glifo representando a la muerte. Entonces, los ancestros decían que cuando nosotros partíamos, íbamos precisamente a este rumbo, al rumbo del norte, pero también en este rumbo del norte se encuentra el espejo de obsidiana de cada ser humano. ¿Qué es el espejo de obsidiana? El espejo de obsidiana no es más que la parte oscura de un ser humano. Sabemos que nos manejamos en luz y nos manejamos en obscuridad. Entonces, bajo este entendido, por eso es que los ancestros decían mucho, tienen mucho esta palabra, cuando entran en un temazcal, de decir, hoy es un buen día para morir. Pero no una muerte física, sino morir en la parte egoica, en la parte esta que nos da lata, en la parte que juzga, en la parte que critica, en la parte que se victimiza, en la parte que alardea, en la parte que presume. En esa parte es en lo que trataban de decir los ancestros que teníamos que morir. Entonces, este rumbo al final del día es una serie de cantos maravillosos que se le hace a este rumbo del norte. Y de este rumbo norte nos vamos a pasar al rumbo sur. Y en el rumbo sur, este rumbo está custodiado por la energía de Huitzilopochtli. Y Huitzilopochtli es el colibrí zurdo. Aquí en este rumbo es donde decían los ancestros que se ganan las batallas floridas. ¿Qué es una batalla florida? Una batalla florida no es más cuando estás dudando si lo haces o no lo haces, si vas o no vas, si le digo o no le digo, y finalmente tienes ahí una guerrita contigo mismo en tu interior, lo perdono o no lo perdono, y entonces se antepone siempre la razón, nos va a hacer a veces muchas jugarretas. No estoy diciendo que sea mala la razón, lo aclaro, sino que dentro de la cultura se nos enseña inclusive a darnos a la tarea de que aquella persona que nos ofendió, de que aquella persona que nos lastimó, pues si estuviera bien, pues no te hubiera lastimado, ¿verdad? Entonces, en la cultura se nos enseña a ser compasivos, ¿sí? A tener compasión con las personas que a lo mejor, pues el día de hoy tuvieron un mal día, o que a lo mejor están neuróticos, o que a lo mejor están tristes, o que a lo mejor están cansados, o a lo mejor están enojados, ¿verdad? ¿Por qué no? Además se vale que se enojen. No siempre hay que andar de buenas, ¿verdad? Hay veces que de repente, pues, nos abruma toda esta, ahorita sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Nos abruma mucho el bicho que anda por ahí, que entre que estamos en semáforo naranja, verde y rojo, y entre que abren y cierran y no sé qué, y entre que el recontagio y no sé qué, pues muchas personas están viviendo un caos, hay personas que ni siquiera salen, ¿verdad? Y no digo porque no exista, lo claro, Perdón, de que existe, ¿verdad? Yo creo que con las debidas precauciones, pues ahí le vamos jalando. Entonces, este rumbo sur nos va a hablar de la voluntad. Y entonces los ancestros decían que la persona que tiene voluntad de hacer algo lo va a hacer sin tantos problemas, Y es decir, si tú tienes ganas de ir a un temazcal, vas a ir y no pones pero. Si no tienes ganas de ir a un temazcal, pues no vas. Si tienes ganas de ir al cine, pues buscas dos medios, vaya. Entonces, finalmente, a grandes rasgos y a grosso modo, es la forma en cómo se lleva un temazcal de ritual. Hay temazcales también en donde, por ejemplo, para plantas sagradas, se me estaba pasando decirles. Y los temazcales para plantas sagradas se preparan de una forma muy diferente. A lo mejor algunos han ido a por allá alguna ceremonia, pues se les nombra ceremonias de plantas sagradas, como es la ayahuasca, como es el peyotito, que en la cultura se le nombra vedado azul. Algunos a lo mejor han probado los niños santos de Oaxaca, a lo mejor salvia divinorum también, que es de Oaxaca, a lo mejor la iboga que viene de África, y vaya, al menos las personas que al final del día les platico las experiencias que he vivido, sobre todo con la abuelita ayahuasca. ¿Por qué abuela ayahuasca? Los abuelos le nombraban abuelos a las personas de mayor de 52 años. Se supone que la persona que tenía ya más de 52 años ya tenía y portaba la sabiduría. Es por eso que les nombraban abuelos. Entonces, siempre van a escuchar dentro de lo que es la mexicanidad,
a las personas que hablen el abuelo fuego, por ejemplo, ¿no? O la abuelita luna, o que hablen las abuelitas piedras, porque ellas están mucho más antes que nosotros. Es por eso que ellos se dan a la forma y a la tarea de llamarle abuelos. Entonces, en este término se le nombra abuela ayahuasca. Al abuelo jicuri, que es el venado azul o es el peyotito. Y ya una ceremonia con estas plantas sagradas se tiene que llevar a cabo una dieta estricta. O sea, no nomás es ir a probar por probar. Primero, ¿para qué la quieres? Y segundo, finalmente, es llevar a cabo una dieta de entre unos 7, 10 días más o menos, en donde no vas a probar carne, no vas a consumir sal, no vas a consumir azúcar, no vas a consumir refresco, tabaco, alcohol, pero sobre todo algo muy importante es la sexualidad. Y es decir, no vas a tener sexualidad durante aproximadamente unos 10 días. Y ya dada esta dieta, entonces finalmente el temazcal se prepara de una forma muy diferente y al final reacciona de una forma muy diferente. Es un temazcal muy ligero, vamos a llamarlo así, en donde la preparación del temazcal pues tiene que llevar tabaco dentro de las piedritas. El tabaco para los ancestros tenía una connotación muy impresionante porque decía los ancestros que el tabaco también sana. Es como el copalito, ¿sí me explico? Entonces, se prepara de una forma diferente y a lo mejor, vuelvo a insistir, alguno de ustedes ha ido a algún ritual con plantas sagradas y la verdad que es una maravilla. Entonces, dada esta circunstancia a grosso modo, perdón, se lleva a cabo este tipo de rituales de sanación o temazcal terapéutico. Ya un baño de spa, como lo comentaba hace un rato, pues ya nada más es que alguien me diga, sabes que yo nomás quiero algo así muy tenue. Entonces, el de spa nada más sería meter 26 piedras y luego otras 26. Y entonces me doy a la tarea de meter algunas velas aromáticas, algunas veladoras también igual, para que sea una luz muy tenue. Se cierra la puerta, se le echa otro tipo de hierbas aromáticas, sobre todo a las piedritas, en donde vamos a decir estarás aproximadamente alrededor de una hora, tal vez dentro del temazcal, 1 hora 20 minutos. Y entonces este temazcal te va a servir de mucha relajación para acabar pronto. Aquí no tienes que llevar ofrenda, no tienes no tengo que echarte copal, nada, absolutamente nada. Lo único que vas a hacer es llevar un short, un traje de baño, una falda, como te sientas cómodo, una persona, sea mujer o sea hombre. Digo, el hombre al final del día, pues también su short. Es necesario traer una toallita, una bolsita para que eches tu ropa húmeda. Y entonces llevas a cabo este temazcal de spa para precisamente como una forma de relajar, pues, de relajar todo tu cuerpo, relajar tu mente, para que al final del día salgas de una manera muy armoniosa dentro de ti. Entonces, siempre que salgas de un temazcal, siempre se tiene uno que echar agua fría, tanto en los pies primero, como en todo el cuerpo. ¿Por qué se tiene que hacer de esta forma? Porque el agua fría va a cerrar los poros que dentro del temazcal se abrieron. Entonces, dentro del temazcal, como es mucho vaporcito, mucha medicina la que se le echan a las piedritas, entonces tu cuerpo lo que hace se va a convertir en un tercer riñón. Entonces, como tu cuerpo se convierte en un tercer riñón, lo único que va a hacer es abrírsele los poros. Es por eso que siempre que se sale de un temazcal, algunas personas me preguntan, ¿me va a hacer daño? No, no te hace daño. Te hace daño si no te echas agua fría, ahí sí te hace daño. Perdón, aunque muchas personas pues le temen al agua fría, ¿verdad? Porque pues adentro, obviamente adentro está calientito, ¿no? La temperatura, les digo, sí excede a veces los 50 grados, 45 por ahí así. Y entonces, no te va a pasar absolutamente nada. De hecho, hay personas que llevan a veces procesos de gripe, ¿no? Que ya llevan algunas
a veces semanas con procesos de gripe, y entonces, curiosamente, el temazcal te sana de una manera impresionante. Entonces, a grosso modo, vamos a llamar, a grosso modo, esta es la forma en la que los ancestros trabajaban estos tipos de temazcales. Quiero aclarar algo muy importante, que en antaño, y es decir, en aquellos ayeres, los únicos que casi no entraban a los temazcales eran los guerreros, los que precisamente iban a la guerra. ¿Por qué no entraban a los temazcales los guerreros? Porque hay un texto por ahí precisamente, no sé si es el Código Florentino, no lo recuerdo ahorita, en donde decía literalmente que los guerreros entraban al temazcal y salían como florecitas. No es que se volvieran gays, lo aclaro, para que no vayan a pensar por ahí que un hombre no pueda entrar, porque así literalmente dice. Entonces, ¿a qué hace referencia esta parte, este artículo? Hace referencia a que dentro de un temazcal la persona se vuelve más tranquila. Curiosamente, te tranquiliza tu mente, te tranquiliza tu cuerpo y sales en un contexto muy, muy diferente. Era por eso que los guerreros difícilmente los metían al temazcal. A los que iban a la guerra, los aclaro, hay temazcales en donde también igual, hay temazcales donde los ancestros trabajaban mucho los acuerdos de familia, y entonces entraban todos al temazcal, toda la familia, ya se va a casar fulano de tal, y ahí hacían un consenso, y quien hablaba eran los abuelos, y se daban a la tarea. Hay muchas cosas escondidas dentro de esto, situaciones que son los temazcales. A grosso modo les estoy platicando nada más cómo se lleva a cabo. Quiero comentarles que mi primer nombre náhuatl es Xudhuitzilin, y Xudhuitzilin es colibrí de fuego. El segundo nombre es Mazatecutli, señor venado. ¿Cómo se otorgan estos nombres? Estos nombres se otorgan a través, es como si te hicieran una carta astral, pero en mexica. Vamos a ponerlo así. Ya ves que hay personas que les gustan mucho los horóscopos, y algunas personas pueden decir, es que no sirve. Bueno, pues yo creo que todo tiene derecho a la duda, al menos mi persona así lo piensa, ¿verdad? Si existen los planetas, si existe esto, pues tiene derecho a la duda, ¿verdad? No hay, escuchaba por ahí a uno de mis instructores que decía que sí existe la verdad absoluta, nada más que nosotros no la conocemos. Entonces, a grandes rasgos, los beneficios del temazcal, primero que nada, va a estimular tu sistema linfático. Y es decir, tu sistema linfático es donde se alojan muchas de las toxinas. Entonces, primeramente va a sacar toxinas como no tengas idea. Posteriormente, te acelera la circulación. ¿Sí? O sea, es decir, para los que nos gusta los tamales y nos gustan las carnitas y todo lo rico, pues ya ven que de repente pues la grasita hace un poco de daño, entonces va a acelerar tu circulación. Siempre es muy bueno que vayas a un temazcal y pues nada más vayas con un poco de frutita, ¿no? O sea, digo, hay personas que se ponen hasta de mal humor porque no desayunan, ¿verdad? Perdón, pero al final del día, pues siempre te recomiendo que vayas, no sé, con un poquito de fruta, agua, para que puedas igual trabajar, para que tu cuerpo descanse, ¿no? Siempre es muy bueno, decían los ancestros, llevar a cabo un día de ayuno a la semana, y es decir, que nomás tomes puro tecito. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención de esto? Que dejes descansar tus órganos. Entonces, te acelera la circulación, te autorregula, fíjense, curiosamente, te autorregula el exceso, si trae exceso de calor o exceso de frío. ¿Sí? A través de que la piel se convierte en un tercer riñón, te va a autorregular sí o sí el calor y el frío. Te tonifica la piel. Dentro del temazcal, en ocasiones, les paso a veces mascarillas, sobre todo a las féminas, ¿no? A las mujeres. De repente les paso una mascarilla con barro rojo o con arcilla blanca, ¿no? Este es para que se pongan en su cara, a veces en los brazos, en las manos, para que precisamente les tonifique un poco más su piel. Dentro del temazcal también a veces les doy sábila con miel, que la sábila con miel es un excelente diurético y también igual te sana rapidísimo la flora intestinal. Quien le guste tomar y tenga problemas de estómago en ayunas, sábila con miel, pero con miel pura, ¿verdad? Porque
de repente ya no conseguimos, bueno, todavía por acá sí conseguimos un poco de miel pura. Te depura también muy bien las vías respiratorias, ¿no? Entonces, como te va depurando las vías respiratorias a través del calorcito, tú vas respirando, respirando. Por lo regular, en el temazcal, por lo regular, siempre le voy a echar lo que es alcanfor, lo que es pirul, lo que es ruda, lo que es pericón. Por lo regular son hierbas dulces. Todo este tipo de hierbas te va a depurar las vías respiratorias rapidísimo, sobre todo lo que es la ruda y lo que es el eucalipto. Te ayudan de una manera impresionante. Por otro lado, te va a tonificar el sistema nervioso. Muchas personas, y creo que aquí hay compañeritos psicólogos, no me van a dejar mentir, tú métele una idea a una persona pues a través de que ande emocionalmente mal, y lo único que va a suceder, hoy en día anda de moda lo que es pues esta parte de emociones que al final del día nos llevan inclusive a la depresión. Finalmente, cuando una persona emocionalmente no está bien, su sistema nervioso central se inflama. Y entonces, como se inflama, finalmente vive una serie de circunstancias la persona. A veces le duele el cuerpo, a veces duele la cabeza, en muchas ocasiones falta la respiración inclusive, ¿no? Estos procesos que el día de hoy se están llevando ya muy fuertemente, que he tenido personas con procesos de ansiedad, ¿no? La ansiedad, hoy por hoy, quiero decirles que la ansiedad es un proceso muy, muy fuerte, en donde hoy en día a mí me ha funcionado bien, y les recomiendo a algunos pacientes que tengo yo de proceso de ansiedad, el CBD. Y el CBD no es más que la sustancia activa del cannabis, pero no de cualquier cannabis. Es una planta, es una cepa de cannabis que solamente se da en la franja de California. Es por eso que es muy caro. Entonces, un frasco de aproximadamente 30 mililitros a la persona le durará tranquilamente un año. Más o menos son alrededor de 5 o 6 gotas debajo de la lengua, y la persona, créanme, que deja de sentir taquicardias y deja de sentir que se va a ahogar y que le va a dar un infarto. Están funcionando de una manera impresionante. También están funcionando de una manera muy, muy linda con pacientes que tienen fibromialgia, perdón. También igual están funcionando de una manera maravillosa. Hoy en día, quiero comentarles un poco algo de esto, que la marihuana está muy satanizada, pero en realidad es una planta muy milagrosa, muy sanadora. Hay ocasiones que también tengo mis plantitas por ahí de María, y también le pongo un poquito de María a la medicina, pues para pues, que nos pueda ayudar a concentrarnos un poco mejor. Entonces, bajo este entendido, fíjense que curiosamente el temazcal te va a tonificar lo que es el sistema nervioso central. Otra de las cosas en las cuales te va a ayudar siempre mucho el temazcal es en los problemas óseos, ¿no? O sea, es decir, en los huesos. Una persona que a veces padece reumas, ¿no? O que padece dolores de huesos, también me dedico a un poco de herbolaria, y también hago pomadas de cannabis, y hago aceite de cannabis igual para quien de repente tenga insomnio y no pueda dormir. Pues bueno, con unas gotitas de cannabis va a caer un temazcal y unas gotas de cannabis, y va a caer rendido, no va a querer despertar hasta el otro día. Entonces, a grandes rasgos y todavía otras cosas más, es lo que finalmente te va ayudando el temazcalito. Entonces, el temazcal no es más que un vientre de la madre tierra, decían los ancestros, ¿no? ¿Por qué? Porque es un lugar que está oscuro, porque es un lugar donde hay humedad, y porque es un lugar donde al final del día vas a un encuentro contigo mismo, ¿no? A grandes rasgos, vamos a llamar desde este contexto, de esta forma se maneja un temazcal. Entonces, quien tenga la oportunidad, vaya un temazcalito, ¿no?
Hay personas que dicen, es que no aguanto el vapor, pues, le echamos poquito, pues, para que finalmente te des a la tarea de aguantar. Dentro de las terapias alternativas que se dan aquí en esta parte de espacio que tengo, ahorita yo estoy dando una terapia en donde les preparo a las personas un baño de hierbas. A veces la persona lo que busca ya en realidad es relajarse, ¿no? Vuelvo a insistir, nos manejamos en una vida con vaivenes muy fuertes, estrés, a veces el día no alcanza y vaya, mil cosas, ¿no? Y a veces la mente no descansa, está ahí duro y dale, ¿no? Entonces, dentro de estas terapias, dicen los chinos, que en los pies se encuentran terminaciones nerviosas de todo el cuerpo. Entonces, ahorita me estoy dando la tarea de dar baños de hierbas, ¿no? Y masajes en las plantas de los pies con aceites esenciales. Entonces, les pongo una música muy tenue, música muy relajante. El aceite que uso o es aceite, llego a usar aceite de cannabis, llego a usar aceite de romero o aceite de lavanda, cualquiera de esos tres aceites. Entonces lo que hace la persona es darse un baño, ¿no? Un baño de hierbas. Tengo ahí 2 tinas, entonces les digo, ¿saben qué onda? Aproximadamente dura un par de horas, más o menos, en donde la persona pues va a estar con ella misma un rato, se echa su bañito de hierbas, el tanto de calor que aguante la persona. Hay personas que les gusta muy caliente, hay personas que no les gusta tan caliente, y al final te vas a enjuagar con agua de rosas, ¿no? Ya para que al final del día termine tu bañito, te, te enjuagas con agua de rosas, obviamente se secan y lo único que vas a dejar descubierto son tus pies. Y bueno, entonces al final del día me doy a la tarea de darte un masaje en tus pies. Y a veces las personas se duermen tanto que de veras, en verdad, no quieren despertar, ¿eh? Yo a veces les digo, ya, pues ya váyanse porque ya tengo cosas que hacer. Entonces está funcionando de una forma maravillosa también esta parte dentro de las terapias alternativas. Y bueno, ya más, más un poco más, más con más capacidad, sobre todo profesional, mi mujer, mi sagrada mujer, da lo que es el masaje. Ella ya se da la tarea como terapia alternativa de dar el masaje ayurveda. Y el masaje ayurveda no es más que un masaje en donde se emplean aceites esenciales para un equilibrio y una armonización. Vuelvo a insistir, ¿no? Les recomiendo siempre antes de un masaje se den un bañito relajante, ¿no? Con hierbitas y ya mi mujer, porque bueno, a veces no crean que el dar masaje nada más es dar un masaje por darlo, ¿eh? Quiero decirles que antes de dar masajes, primero les pido permiso a las personas para tocarlas, ¿eh? Porque finalmente así es la enseñanza. Entonces, ya un masaje ayurveda sí durará aproximadamente, pues cuando menos hora y media, pues, que es lo que mi mujer se da a la tarea. Porque yo también sé dar masajes, pero a veces las mujeres se sienten más en confianza con una mujer, ¿verdad? Y también se vale. Entonces mi mujer se da la tarea de dar los masajes ayurvedas con aceites esenciales, también igual. También se ponen, se les dan té de hierbas también esenciales, y pues a mí igual te equilibran y te armonizan de una manera impresionante. Dentro de otro tipo de masaje que también da mi mujer sería un masaje descontracturante y relajante. Ese sí es un poquito más rudo, el masaje descontracturante, pero igual es aproximadamente una hora más o menos, ¿no? O sea, igual todo este tipo de terapias te va a servir para que pues te relajes, pues esa es finalmente la idea. Lo que finalmente andamos pues buscando siempre es andar siempre más relajados. A veces el ser humano se acostumbra a vivir en estrés, se acostumbra a vivir en angustia, y a veces de repente pues nos duelen los músculos, sobre todo los del cuello. A veces pues tenemos contracturas en la parte de la espalda, ya sea baja, media o alta, o de repente nos duelen las piernas y todo este tipo el por qué a veces sucede, porque a veces andamos muy tensos, ¿no? A veces la tensión del día a día, de pensar que
pues todo esto finalmente nos ha dejado a todos los mexicanos un mal sabor de boca, ¿no? Yo creo que hemos perdido todos seres queridos en esta circunstancia que se está viviendo últimamente. Entonces, pues a veces quieramos o no quieramos, por más que quieramos a veces guardar la calma, pues a veces nos cuesta trabajo verdaderamente guardar calma. Entonces, es por eso que siempre es recomendable, ¿no? Siempre es recomendable, pues un masajito, ¿no? O ya en su momento mi mujer también da terapia floral y ella da preparados con flores de California. Y las flores de California no van más que enfocadas, porque hay un tipo de flores de Bach, no sé si las conozcan, pero bueno, las flores de Bach son más enfocadas a flores que están fuera del país y las flores de California están más enfocadas a lo que es esta parte de República Mexicana. Entonces también te ayudan mucho a un equilibrio emocional y también te sanan el cuerpo físico, ¿eh? Y se los digo porque pues mi mujer me ha agarrado de conejillo de indias en sus experimentos y entonces, pues sí, sí te ayudan, la verdad es que sí te ayudan pues a relajarte, ¿no? A tener un equilibrio y no estoy denostando finalmente que no sirva absolutamente cualquier terapia, ¿eh? Y es decir, cualquier terapia que a ti al final del día te sirva, tú ve. O sea, la cuestión es que vayas, pues, que te des a la tarea. Se los digo dentro de un temazcal, no importa dónde vayas, la cuestión es que te sanes, pues, la cuestión es que estés lo mejor que puedas contigo mismo. Porque al final del día los ancestros también decían que, pues bueno, pues vas a vivir contigo 20, 30, 40, 50, 70, 80 años, pues, o sea, entonces, pues ellos decían que lo mejor que pudieras hacer es tratarte con amor a ti mismo, porque, pues de todas maneras de ti no puedes huir, ¿verdad? Entonces, pues siempre sí les recomiendo a las personas que van al temazcal, ve donde quieras, no importa, sea una terapia psicológica, una psiquiátrica, una de temazcal, vea plantas sagradas, flores de Bach, California, vea donde quieras, pero la intención es que tú te encuentres bien. Eso es al final del día lo que siempre les recomiendo a las personas que vienen al temazcal. No importa a dónde vayas, no importa. La cuestión es que tú te encuentres bien, que encuentres un equilibrio, vaya. Sabemos de antemano, queridos hermanos, que todos pasamos cosas difíciles, ¿no? Algunos más. Quiero aclarar que dentro de la cultura, qué bueno que toqué el tema, pero quiero aclarar dentro de la cultura que en la cultura se dice mucho que para ellos no existían las experiencias malas, ellos decían que estaban en tiempos de enseñanza. O sea, cada situación que sucedía como caos, como pérdida, pues ellos decían que es una enseñanza de la vida, que la vida te está enseñando algo. Entonces, esto es a grosso modo lo que al final del día en la cultura mexica azteca, al menos en lo particular, a mí me ha dejado. El caminar y el tener un equilibrio, vaya, entre mi pensamiento, mi persona, y falta mucho, hermanos, o sea, en realidad no crean que esto es de hoy a mañana, ya llevo algunos años caminando y voy por aquí, voy por allá, y bueno, nos damos a la tarea finalmente de estar lo más estables que se pueda, porque creo que ya es una necesidad. Bien, entonces mi mujer finalmente, quien guste en algún momento igual, da las flores de California y pues pruébenlas pues, ¿no? No con mi mujer, con otras, ¿no? Yo al menos les comento, ¿no? Si no lo pruebas, no puedes decir si sirve o no sirve, ¿verdad? Ya una vez que lo pruebes, pues ya entonces das tu punto de vista, pues. Yo les hablo de lo que he probado, dónde he ido, y vaya, puedo decirles que mi persona, si me invitan, no sé, a un ritual a medianoche, pues yo le doy, ¿no? Ya ustedes ahí sabrán. Y bueno, por último, finalmente están también lo que les decía, hay otra parte de baños herbales que también se dan dentro del temazcal y fuera de él, para tratar también desequilibrios físicos y emocionales. Esto ya van más enfocados con personas que de repente ya pues tienen algunos procesos, sobre todo de ansiedad o que ya tienen ciertas fobias, ¿no? Y créanme, también funcionan muy bien. Entonces, a grandes rasgos, dirán, ¿por qué les digo hermanos, verdad? Bueno, pues al final del día, nosotros en la cultura y en las culturas madres se dice que somos hijos del mismo árbol, ¿verdad? O sea, y es decir, para los mexicas,
para los mexicas era muy, muy, muy bello. Hacían una práctica muy bella, ponían dos niños en una mesa, niños de 3, 4 años, y entonces ponían una niña y un niño, y entonces le preguntaba a la niña que qué veía, y le decía a la niña, no, pues veo 2 ojos, una nariz, 2 labios, una cara, 2 orejas, y luego le preguntaban al niño, ¿y tú qué ves? Y le decía, no, pues veo lo mismo. Entonces le preguntaban a la niña, ¿le harías daño? No, dice, pues ¿cómo le voy a hacer daño si es igual que yo, ¿verdad? Esas eran las enseñanzas que tenían los ancestros, hermanos, ¿no? Todo esto al final del día ha sido muy difícil todavía hasta el día de hoy ir recopilando información y información, porque les recordaba como hace rato, ¿no? Todavía se sigue recopilando información. Hay muchas personas que de repente me dicen, oye, ¿dónde dice eso? Pues mira, todo esto viene de información de voz en voz, no es algo que esté escrito, pues, y no está escrito porque vamos a recordar que cuando llega el español, pues quema todo, y algunos códices como el Códice Borgia, pues ya están hechos por los hermanos españoles, ya no están hechos por los ancestros. Todavía el florentino, que les decía yo que Fray Bernardino de Sahagún se da la tarea de rescatarlo, de escribir varias cosas, pues se da la tarea finalmente de vertir las experiencias que él vivía, ¿no? Con los mexicas, con los ancestros, vaya. Entonces esto es nada más una, vamos a decir, una probada, pues, de lo que a grandes rasgos el día de hoy se manejan en este espacio, ¿no? Hay muchas cosas más que todavía tengo otros proyectos en puerta, pero bueno, finalmente será más adelante. Cuando ustedes gusten venir, los esperamos aquí cerca en Texcoco, Estado de México. No está tan lejos, vénganse un domingo. Y mi mujer se encarga de llevar los temazcales con mujeres y yo me encargo de llevar los temazcales mixtos. No porque no puedo llevarlos de mujeres, también puedo llevarlos yo, pero bueno, finalmente a veces, vuelvo a insistir, las mujeres se sienten más a gusto con las mujeres. Entonces, de esta forma, es por eso que se dicen hermanitos, ¿no? En la cultura, pues, nosotros somos hermanos. Entonces, espero les haya gustado esta presentación. Le agradezco mucho a Javier, el que me haya dado la oportunidad de invitarlos. Y sí, pues, los invito a que de una o de otra forma, pues, no sé, busquen siempre sanarse, ¿no? Siempre, siempre. Y no estoy diciendo que nada sea malo. Para mí todo tiene un sentido, todo funciona, pues, ¿no? No puedo decir que el psicoanálisis no funcione, ¿verdad? O que la terapia gestal no funcione, o que no funcione el conductismo. Vaya, para mí todo funciona, ¿no? Todo donde al final del día he tenido que ir en función de estar un poco mejor me ha ayudado. Entonces, pues nuevamente les agradezco a todos ustedes la atención. Javier, te envío un abrazo enorme. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, amigo. La verdad es que es interesante esta parte del temazcal y las terapias alternativas. Ahora esperamos un espacio para pues, que hagan sus preguntas, para que incluso los compañeros de Psicología para Todos puedan saludar al amigo Alfredo, compañero y licenciado. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta que bueno, alguna duda que tengan con respecto a esto? Alcen la manita. Profe, adelante. Cuando dice profe y acostumbrado a que me digan así, pienso que soy yo. Claro, ¿verdad? que sí. Entonces, muchas gracias. Hermano colibrí de fuego. O en todo caso, hola, prof, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. O en todo caso, señor Venado, ¿no? Es un gusto escuchar una alternativa en donde se verten situaciones que pareciera, y cuando digo pareciera, tiene que ver más con ignorancia, no tienen una lógica aparentemente científica. Sin embargo, el resultado, que al fin y al cabo es lo que verdaderamente importa, es evidente y no por eso puede ser negado. De hecho, esto que digo no lo digo de mi ronco pecho, para decirlo de alguna manera, sino estoy parafraseando
a alguien que dice que a pesar de que la evidencia no es científica, los hechos existen y no podemos negarlos. Cuando se habla, por ejemplo, del asunto del inconsciente. Entonces, es magnífico escucharlo y no puedo evitar hacer referencia, y te invito a que los vuelvas a leer, algunos textos, en especial de Castaneida, ese de la realidad aparte, y en todo caso las enseñanzas de Don Juan, Sí, claro. porque no puedo evitar, en cuanto empiezas a hablar, trasladarme, y casi me veo con el peyote, y más cuando hablas de la María, que Sí, iba a decir claro. que me encanta, no me encanta la María porque no la he probado, no me encanta que tenga una funcionalidad, y eso está padrísimo, ¿no? Bueno, te decía, es importante, por ejemplo, esta referencia de Castaneida que nos habla de toda la parte de la herbolaria que tú dominas perfectamente bien. Esa es por un lado. Y por otro lado, hay un texto poco conocido, que es el proceso de constitución del método de José Pérez Hamawi, donde habla en este proceso de construcción del método psicológico, específicamente del método psicoanalítico, habla precisamente de la intervención que se hacía en el cuerpo vía, por ejemplo, los baños de asiento, o en todo caso los baños que, por ejemplo, a los bebés les dan baños de lechuga y se relajan y perfecto, ¿no? Entonces, ahí están referidos esto que estás diciendo, que tiene que ver, como bien dices, de tiempos A, y que han sido base para muchos pensamientos posteriores e incluso para algunas psicologías modernas con mucho eco. Entonces, ahí en esta base incluso de la medicina, que es la herbolaria, hay muchas respuestas a tantas preguntas que no nos hacemos, pero que sin embargo las dudas las expresamos con nuestra ignorancia. Entonces, me parece que esto que estás diciendo cubre una serie de cosas pues que nos llenan, o por lo menos personalmente a mí me llena escucharlo, porque me alimenta un hambre que no sabía que tenía, de saber otra parte okay, de la intervención. Esta casa de vapor, referida como el vientre de la madre tierra, es impresionantemente simbólico, porque me imagino entrar como un pendejo y salir como un bebé puro, limpio, sin esa malicia que sabemos que tenemos, yo diría, entre los poros, en la piel, y que con esta purificación me parece como una excelente alternativa, y yo estoy en la idea de que no digas una invitación así a ver si quieren, no, ni madres, vengan al temazcal, porque es bien importante. Sí, es muy importante, porque el cuerpo y la psique no están desapegados, y me parece que el cuerpo, si es el escenario de la emoción, tiene que estar a dedillo, perfectamente bien. Entonces, entiendo que los médicos hacen lo suyo, la medicina está clara, hace lo propio, pero hay otra parte que yo digo que está entre lo psíquico y el cuerpo, que tiene que ver con la sugestionabilidad, que nos hace falta hurgar, fundamentar y trabajar para sentirnos cada vez mejor. Estoy encantado con lo que dices. Hay algo que te tengo que reclamar, y lo voy a decir directo para no andar con ambajes, porque mi hija está bien chiquita, tiene 24 años, porque para mí es mi hijita chiquita y está chiquita. Sí, y claro. aunque digan, ya está grande y ya alcanza el timbre, no, está chiquita, porque es mi hija. Y en algún momento, hablando con ella, me dice, abuelito. Y dije, chinga, ¿cómo que abuelito? ¿No? Que yo sepa, no. Pero ahora entiendo, y lo quiero entender así, porque no tengo la sabiduría, pero sí tengo la edad, tengo más de 52 años, entonces ya soy abuelito y eso me encanta. Ya voy a dormir tranquilo, gracias a eso. Y ya nada más para cerrar y ya agradecerte, quiero que sepas que Wilhelm Fliess, aquel famoso otorrinolaringólogo que habló con el buen amigo Sigmund Freud sobre muchos temas, desarrolló una teoría a la cual llamó neurosis nasal refleja.
Y no es otra cosa, digo, no la he estudiado a fondo, pero la conozco para poderla referir, no es otra cosa que la situación conductual que una mujer tiene en función de su ciclo menstrual. Y entonces, ¿cómo llamas? Temazcal de la luna, me parece. Sí, así. temazcal de luna llena. De luna, entiendo que una mujer, y lo digo con todo respeto y aún con toda la ignorancia que esto significa siendo masculino, el no saber qué es una menstruación más que desde lejos, que, que, que me parece que debería ser así como por rito, que una mujer que está menstruando tenga la oportunidad de recibir este servicio, o cómo le podemos llamar, esta gran bondad de un temazcal, porque veo que sufre, estoy rodeado afortunadamente de mujeres, y veo cómo sufren el ciclo menstrual, y yo digo, ¿es en serio? Y bueno, cada que lo refieren, me parece que esta es una alternativa para que ellas se sientan mucho, mucho mejor. Te quiero agradecer tu tiempo, tus palabras, en especial el conocimiento, y sí estaría yo pensando en que esto no requiere de solo ser dicho en Psicología para Todos o en cualquier publicación. Me parece que tenemos la obligación de voz en voz decir la importancia de esta alternativa, porque la estoy entendiendo como algo que de entrada me hace falta y que debe ser de suma importancia. Muchísimas gracias, buenas tardes. Pues doctor, muchas gracias por tu participación. Mira, de hecho, sí he leído los textos de Castaneda. Yo creo que a ti te gusta leer mucho. Te recomiendo Jacobo Grinberg, ¿no? Sobre todo un texto que se llama Pachita. Pachita era una curandera. Y ahí te vas a dar cuenta de un montón de cosas. Pero bueno, agradezco tu participación, doctor. Fíjate que refiriéndote a los ciclos menstruales, cuando una mujer sufre mucho, los ancestros hacían algo maravilloso, los ancestros hacían una parte muy linda con las jovencitas que tenían su primer ciclo menstrual. Lo que hacían las abuelas, llevaban a la niña al monte, al cerrito, y entonces decían a la niña, escoge un árbol, el que tú quieras. Y entonces la sangre que emanaba de su vagina, pues, la depositaban en ese árbol, hacían todo un ritual, ponían flores blancas, y le decían a la madre naturaleza que le permitiera a esa niña que le tocara el hombre que le correspondiera. Y no sufrían de dolores, Era una maravilla el ritual que hacían. Agradezco tu participación, doctor. Te envío un abrazo fraternal. Muchas gracias. Clau, adelante. Antes de que se te acabe la pila. Hola, hola a todos. No, por favor. A mi gran amigo Alfredo, que lo quiero y lo admiro muchísimo y él lo sabe. Yo testigo de su temazcal, testigo de aquel acompañamiento que dio cuando fui a mi primer toma de ayahuasca, que fue toda una experiencia, conociendo la historia de Pachita, yo bien enredada, ya bien clavada en muchos temas de ahí, que son temas súper interesantes, pero hablados por una persona que tiene como toda la pasión por el tema, se vuelve todo esto un poco más sí, claro, excitante, se podría decir. Entonces, yo la verdad es que súper agradecida de que mi amigo Alfredo esté por aquí, que lo escuchemos, y creo que todavía trae, y la verdad yo ya aquí literalmente clavándolo, porque ya Javier, para que abras otra fecha para Alfredo, claro, porque a mí me encantaría que nos regalara el tema en su totalidad de lo que es la ayahuasca, un tema súper interesante y que además se necesita de ser hablado con el tiempo y el espacio necesario para que no queden por ahí hilos desatados y de repente se crea que esta alternativa o estas alternativas que presenta nuestro gran amigo son netamente charlatanería, ¿no? Hablándolo de manera como muy brutal, porque sí existe, creo que existe, así como en la psicología, como en cualquier ciencia, alguna alternativa como las que está hablando nuestro amigo, existe todo tipo de gente
charlatanes, vaya, y Claro. que hacen de esto todo algo bien feo. Entonces, amigo, ojalá que regreses con otros temas. Yo vuelvo a yo volviendo a la misma, siendo testigo de todo esto, y que me encantaría que mis pacientes te escucharan, porque aquí no es como o vas al psicólogo o vas acá, no. O sea, yo también soy muy con el pensamiento y la idea de que cuando tú te acercas a un lugar y ese lugar te trae esa paz, esa tranquilidad, esa persona te regala un poquito de, pues sí, de esa tranquilidad que estás buscando, ahí es. Entonces, ojalá que regreses, amigo. Felicidades por tu tema. Quiero. Yo también te quiero, amigo. Tú lo sabes. Entonces, bien, amigo. Cuídense. Adiós a Gracias, todos. Klaus. Pila. Te veo Excelente, pronto. excelente, muy bien. Ya sabes, Alfredo, ya te tienes que preparar el tema de la ayahuasca, precisamente, con referencias y todo el asunto, ¿no? Al final de cuentas, es importante que la gente sepa a dónde dirigirse y cómo va dirigido toda esta terapia alternativa, al final de cuentas. Pero, amigo, estás invitado entonces. Ahí nos vas a hacer un espacio para que te agendemos y nos des otra plática sobre la ayahuasca. ¿Alguien más que quiera saludar a Alfredo? Jacqueline nos pide sus números de teléfono o de contacto. Amigo, por favor, danos un número telefónico. Si tienes, no sé, email, si tienes redes sociales, lo puedes decir abiertamente. Sí, mira, mi teléfono es 595 1089 276. Y en Facebook me encuentran como Temazcal Chocotlán. Nuevamente tu teléfono, por favor. Tu número, porfa. A ver, 595 1089 276. Excelente. También tiene ahí mismo, me imagino que también el WhatsApp, ¿verdad? Sí, ok, sí es el perfecto. mismo. Redes sociales, me dijiste ya Facebook. Facebook está como Temazcal Chocotlán. Ok. Twitter, Instagram, ¿manejas ese tipo de redes? No, ok, perfecto. no. Nada más en esas dos líneas. Sí. Excelente. ¿Alguien más que quiera hacerle una pregunta, una invitación, algo? Yo nada más despedirme de mi amigo Alfredo igual. Alfredo, buenas noches. Hola, no señorita tuve la oportunidad Marisol. de escuchar la presentación, pero sabes también que te tengo un grandísimo cariño y que también hemos tenido la oportunidad, tanto Claudia, Javier y yo, de estar en el Temazcal, y yo creo que es un punto a favor, ¿no? Que siendo organizadores de todo este proyecto, también nos demos la oportunidad de, no, bueno, ahora que mencionaste que las mascarillas, no, pues entonces no he visto nada, ¿no? El Temazcal que nosotros pasamos fue muy relajado y aquí el señor Javier ya se andaba asfixiando. Sí, claro. Creo que nos tenemos que seguir dando la oportunidad de probar más de todo esto. Dice mi amiga Claudia que vuelvas con otro tema, pero yo creo que, como bien lo dijiste, ¿no? Las explicaciones que das es a grosso modo, un poquito de todo. Yo creo que sería padre escuchar todo un ritual que mencionabas, que se oye muy bonito, muy lindo, este ritual de como el proceso de duelo, que dices que se llama, ¿qué? De descarnamiento. Sí. ¿No? Entonces sería padre que trajeras a lo mejor todo un tema así completo de lo que es todo este ritual que elaboran dentro de tu trabajo, de lo que haces, y que aparte siempre tienes una forma de platicárnoslo que de verdad nos enganchas, ¿no? Yo creo que este tipo de pláticas, lejos de darla aquí en un webinar, la hemos platicado en grupos presencialmente y nos tienes así a todos. De verdad que nos agrada mucho escucharte. Es muy interesante la oportunidad que nos das de conocer un poquito acerca de todo esto, porque como bien lo decía también mi amiga Claudia, también esto se presta mucho para charlatanería, para sacadera de dinero, pero tú lo haces desde un ámbito tan profesional y con tanta ética que de verdad se valora y se aplaude tu trabajo. Muchas gracias, Alfredo, y de verdad que nos des la oportunidad de que nos regales un tema así completo
para que no se hable a grosso modo, poquito a poquito. Entonces, tienes mucho de dónde. Entonces, muchas gracias. Te mando un abrazo. Gracias. Yo también te quiero mucho, Marisol. Cuídate mucho. Igualmente, Alfredo. Bye. Otra persona que quiera hacer una pregunta a Alfredo, no sé, alguna duda que tengan. Jacqueline, por ahí, Daniela Martínez. ¿Nadie? Ok. Entonces, pues mi querido Alfredo, ya tienes pues ahora sí para agendar con nosotros otro webinar, ¿no? Pero un poquito más específico en las cuestiones de lo que es la ayahuasca, ¿no? Que han sonado y sí, ya nos has comentado en tus pláticas que hemos tenido, en la cuestión de las reuniones que hemos hecho, pues eso es muy, muy interesante, la verdad, esta parte de encontrarte con el peyote contigo mismo, ¿no? A final de cuentas, la ayahuasca, entonces, muy importante, mi querido Alfredo, pues ya, tú nomás nos dices el tiempo que para agendarte precisamente y trabajar sobre esto, amigo. ¿Cómo ves? No, pues me parece interesante. Cuando ustedes me digan, lo preparamos y con mucho gusto. Es un placer. Excelente. Ya no hay nada más, Mimi, para comentarios. No, ninguno otro. Les agradecemos a todos su presencia y síganos en las redes sociales. Estaremos subiendo el siguiente tema próximamente. Gracias a todos. Excelente noche. Muchas gracias. Buena noche. Ok, muchas gracias, que estén muy bien, que se la pasen muy bonito y los invitamos a Psicología para Todos en Facebook, en Twitter, en Instagram. En Facebook vienen, o en Facebook, en Twitter, viene una liga donde aparecen los nombres, los teléfonos para contactos y para terapias incluso. También para que nos puedan contactar en redes sociales y bueno. Estamos posteando todo lo que subimos aquí, precisamente todos los videos están en Facebook y en YouTube. Ahí van a encontrar las ligas correspondientes. Entonces yo les doy un cordial saludo y nos vemos dentro de 8 días con otro tema muy interesante, que ya les vamos a estar dando los flyers para ustedes. Hasta luego. Gracias, Javier. Gracias, Noemí. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Excelente noche. Excelente noche. Gracias.